De verdad. ¿Cuántos nos podemos gozar en la presencia del Padre, verdad? Qué hermosa presencia del Padre. ¿Cuántos damos gracias a ello, verdad? Y sabes que mientras Mari compartía algo, sabes que vamos a Mateo capítulo 9. Tengo a la persona que está a tu lado y dile: el Padre nos está moviendo a misericordia. Vamos a Mateo capítulo 9. Vamos a empezar a leer desde el versículo 35. Dice la palabra: y recorriendo Yeshua todas las ciudades y aldeas, enseñaba en las sinagogas y sanando toda enfermedad y aflicción. Dice la misma palabra que Yeshua vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Cuando yo leo esta palabra y dice que vino a predicar y a traer el mensaje, dice recorriendo todas las ciudades, las aldeas, enseñaba en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino. Me llama mucho la atención que a quien primeramente fue proclamado el evangelio, podemos entender que fue precisamente a quién, a los judíos, puesto que hasta este entonces, en el tiempo de Yeshua, recordemos que no estaba permitido o no se congregaban lo que era conocido el pueblo gentil dentro de las sinagogas. ¿Cuántos entendemos eso? O sea, quienes se encontraban dentro de las sinagogas eran ¿quién? Podríamos entender que eran precisamente los judíos. Y dice: recorriendo Yeshua las ciudades y las aldeas, enseñaba en las sinagogas, sanando toda enfermedad y aflicción. Dice, al ver Yeshua las multitudes. ¿Cuáles son las multitudes? Son todas las multitudes. Un montón de gente, podríamos entender, pero no tal vez simplemente un montón de gente, sino que recordemos que la misma palabra multitudes o naciones representaban lo que era el mismo pueblo, naciones. ¿Qué significa la palabra naciones? En el hebreo, goim, que vienen a ser todas las multitudes, las naciones. Dice, al ver Yeshua las multitudes, sintió, di conmigo, misericordia por ellas. Dice, al ver Yeshua que él sanaba y trajo el evangelio y predicando el evangelio, y dice, sanando todas las enfermedades y todas las dolencias, dice, al ver las multitudes, dice, sintió misericordia por ellas. Dice, porque estaban extenuadas y dispersas como ovejas sin pastor, angustiadas, abatidas, preocupadas, con aflicciones, con un montón de todo lo que tú quieras. Y dice la palabra que Yeshua sintió misericordia. Tú y yo somos llamados a sentir misericordia. Y me llama mucho lo que Mari decía, ¿verdad? Muchas veces somos movidos a misericordia cuando tenemos alguna mascota, algún animal o lo que tú quieras. ¿Cuánto más no seremos movidos a misericordia por las ovejas que están allá afuera, dispersas como ovejas que no tienen pastor? ¿Cuántos entendemos eso? ¿Verdad? Nuestro corazón es movido a misericordia. Dice, porque estaban extenuadas y dispersas, dice, abatidas, afligidas. ¿Cómo se encuentra la gente? Cuando tú miras mucho a tu alrededor, puedes mirar que hay una gran multitud de gente con muchas preocupaciones, con muchos problemas, con aflicciones, y aún a veces los que estamos dentro de las cosas del Padre no somos exentos de tener aflicciones en nuestras vidas. Pero la misma palabra dice, confiar en mí, dice que en este mundo tendrán aflicciones, pero confiar en mí que yo he vencido el mundo. Si nosotros que podemos estar lo más cerca o lo más cerca que tú y yo podamos, a veces las aflicciones vienen y las aflicciones son necesarias a nuestras vidas. Y hay aflicciones. Cuánto más la gente, pero tú y yo tenemos la confianza y la seguridad de que hay alguien al lado nuestro. Que si hay problemas, que si hay aflicciones, podemos levantar nuestra voz, podemos levantar nuestro clamor, pedir al Padre que nos ayude, que nos proteja, que nos brinde su protección, su cuidado, su bienestar, nuestra provisión, lo que tú y yo necesitamos de cada día. Pero cuando tú miras a la gente afuera, cuando la gente no tiene esperanza, como dice Efesios, que así nos encontrábamos nosotros. Cuando estábamos en el mundo, nos encontrábamos sin esperanza y sin Elohim en el mundo.
Cuando vienen las aflicciones, los problemas, cuando viene la enfermedad a nuestra vida, nos ataca, viene y viene ese ataque, si tú quieres, del enemigo, podemos entender ahora que son pruebas, pero que hay alguien hasta al lado nuestro. Pero cuando no lo teníamos a Él, ¿a dónde mirábamos nuestro rostro? Dice la Escritura, dice, ¿a dónde voltearé mis ojos? Dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro, dice, mi ayuda viene de Yahweh que hizo los cielos y la tierra. Eso tú y yo lo podemos entender. Pero la gente que está afuera, que está sin esperanza y sin Elohim en el mundo, lo único que la gente busca muchas veces es quién pueda tener problemas, quién pueda tener la solución a sus problemas, quién pueda brindarles y echarle mano a la ayuda que ellos necesitan. Y lo dije el miércoles y lo vuelvo a repetir, la necesidad más grande del ser humano no es que venga la sanidad a la vida de la persona, que el sustento diario venga a su casa, que la relación en su casa se mejore, que la relación en su trabajo se mejore, que la relación en la familia, que el matrimonio que estaba casi desquebrajado, que haya una unidad. El problema no es que pueda haber un buen consejero, el que puede haber alguien que nos pueda dar la ayuda, quien nos puede decir hazle así. ¿Sabes cuál es la mayor necesidad del ser humano? Que cada uno necesita conocerle personalmente como su Señor, como su Adón y como su Salvador. Porque cuando esa área es suplida y es llenada en nuestras vidas y en nuestros corazones, el día de hoy tuve un problema, pero el día de mañana, el siguiente problema que venga, puedo tener la confianza y la seguridad de que sé a quién recurrir. Porque de la misma palabra dice, bienaventurado es el hombre dice, bienaventurado es el hombre, dice, cuya ayuda, dice, es Yahweh. Dice la misma Escritura, dice, maldito es el hombre que confía en el hombre, dice, mas bienaventurado es el hombre que confía en Yahweh, porque no verá cuando pase o cuando venga el día malo. Cuando le tenemos a Él en nuestras vidas y en nuestros corazones, puede venir lo que venga en nuestras vidas, pero podemos estar confiados que Él está con nosotros. ¿Cuántos entendemos? Pero los que están afuera, y dice, mira lo que dice. Dice, al ver Yeshua las multitudes, sintió misericordia por ellas, porque estaban extenuadas y dispersas como ovejas sin pastor, angustiadas, abatidas. Dice, entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es mucha. ¿Qué dice? La cosecha es mucha, pero los labradores, ¿cuántos? Pocos. Dice, rueguen pues al dueño de la cosecha. ¿Quién es el dueño de la cosecha? Él. Él es el dueño de la cosecha, no somos nosotros. El dueño de la cosecha es Él. Y la cosecha son las almas perdidas. Dice, rueguen pues al Adón, dice al Señor, al Adón de la cosecha, dice, para que envíe labradores a su cosecha. ¿Cuántos entendemos? Y me llama la atención, si Yeshua les dijo, miren, ¿cuántos podemos mirar la necesidad que está afuera? Amén. Y si tú y yo estamos mirando la necesidad que está allá afuera, Yeshua les dijo a sus discípulos, oren y rueguen para que Él envíe labradores, para que envíe obreros a su cosecha. ¿Y sabes a quién estaba enviando? A sus discípulos. Si tú y yo vemos la necesidad, ¿a quién el Padre va a enviar? Voltea con la persona que está a tu lado y dile, el Padre te necesita a ti. Para que el Padre pueda abrazar a una sociedad que está tan dolida y que está tan afligida, y para que esa humanidad que está tan afligida y tan dolida, muchas veces lo que esa gente lo que necesita es un abrazo, sentir cariño, aprecio. ¿Y por medio de quién lo va a hacer? De nosotros, de cada uno. Es muy fácil que pudiéramos decir, ay Padre, abraza a toda la humanidad y ya sentir los que los ama. No, pero por eso nos escogió a nosotros. Vamos a Mateo 20, y no quiero desviarme del mensaje de hoy, pero vamos a Mateo 20. Mateo capítulo 20. Dice, porque el reino de los cielos puede compararse a un hombre que es dueño de un campo,
que salió de muy temprano. Dice, para contratar trabajadores para su viña. Tú y yo somos comparados, la viña representa todo lo que es la higuera, todo lo que es Israel, todo lo que representa a nosotros. ¿Quiénes son los higos? Nosotros. Dice, para contratar a trabajadores para su viña. Dice, y acordó con los trabajadores un denario por día y los envió a su viña. Y saliendo a las 9 de la mañana, vio la plaza a otros que estaban sin trabajo. Y les dijo, ustedes también vayan a la viña y les daré lo que sea justo. Ellos fueron y volvió a salir, y los que estaban, dice, y volvió a las 3 de la tarde. Dice que el dueño salió, pero antes de salir el dueño dejó trabajadores, ¿dónde? En su viña. ¿Quién tuvo que salir y está sentado a la diestra del Padre? Yeshua. Pero antes de salir, el dueño de la cosecha, como dice la palabra, dice, oren porque la cosecha es mucha. Dice, la cosecha es mucha y los obreros pocos. Se necesitan, en otras palabras, más obreros para recoger la cosecha, ¿sí o no? Y si tú y yo entendemos cuál es la encomienda que Yeshua vino a hacer sobre esta tierra. Dijo, porque no he venido a buscar, dice, sino lo que se había perdido, las ovejas perdidas de la casa de Israel, a las cuales es necesario traerlas a esta realidad. Y Yeshua empezó a hacer la labor de traer a los perdidos, a los que estaban sin esperanza y sin Elohim, y volverlos a traer a que volvieran a los caminos de Yahweh. Hizo y preparó a sus discípulos para que por medio de sus discípulos pudiera extenderse el evangelio. ¿Cuántos entendemos? Pero después de ello, de que vino y preparó a sus discípulos, era necesario que alguien se quedara haciendo la obra. Yeshua hasta el día de hoy está sentado a la diestra del Padre. Y los trabajadores, ¿quiénes son los trabajadores? Dice que miró a unos que estaban sin trabajo. Tú y yo, el Padre no nos rescató nada más para decir, somos tu pueblo, somos tus hijos y dame tus bendiciones. ¿Cuánto estamos entendiendo? Nos mandó y nos trajo con un propósito. A los obreros dice que se encontró a otros trabajadores que estaban sin trabajo y les dijo, vayan y les daré lo que es justo. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, en el reino de Yahweh hay que trabajar. Amén. Amén, gracias Padre, ¿verdad? Dice, y acordó con los trabajadores un denario y envió la viña, dice, y saliendo a las 9 de la mañana, vio en la plaza a otros que estaban sin trabajo y les dijo, vayan para que reciban. No les dijo, estén aquí y reciban. Les mandó a desempeñar una labor y una función. Qué hermoso es a veces recibir las bendiciones del Padre. Y son hermosas y son tremendas. Pero muchas veces tenemos que tener una reacción y una acción en nuestras vidas para que las cosas sean vistas. ¿Cuántos entendemos? Y dice, mandó y llamó, dice, y si tú miras, dice, ese es comparado al reino de los cielos, dice. Y les dijo, ustedes también vayan, versículo siguiente, dice, y saliendo cerca de ella de las 5 de la tarde, encontró a otros que estaban sin trabajo y les preguntó por qué han estado todo el día sin trabajar. Ellos le contestaron, porque nadie nos contrató. Y él les dijo, vayan, y ustedes también a la viña y recibirán lo que es justo. ¿Qué es lo que hizo Yeshua antes de partir? Y la encomienda que dio a los discípulos. Vayan. ¿Cuándo nos acordamos? Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, enseñándoles todo lo que les he enseñado y que lo guarden. Hay una función que tú y yo tenemos que estar desempeñando. Amén. Y siguiente dice, al caer la tarde el dueño de la viña
dijo a su mayordomo: llama a los trabajadores y págales, empezando por los últimos hasta los primeros. Se presentaron los de los 5 de la tarde y recibió cada uno su denario. Al presentarse los primeros, pensaban que recibirían más, pero cada uno de ellos recibió también un denario. Cuando lo recibieron, empezaron a murmurar contra el dueño del campo, diciendo: estos últimos trabajaron una sola hora, pero les pagaste igual que todos los que nosotros que soportamos el peso y el calor del día. Pero él, contestándole a cada uno, y él les dijo: amigo mío, no cometo contigo ninguna injusticia, no te hice un acuerdo contigo por un denario. Toma lo que es tuyo y vete. Dice, y dáselo al... Dice, porque yo deseo dar este último lo mismo que a ti. ¿No es permitido hacer con lo mío lo que yo quiera? ¿O tienes envidia porque soy bueno? Por tanto, los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Dice, porque muchos son llamados. Todos nosotros somos llamados a desempeñar la obra y la función, pero pocos son los escogidos. El Padre nos llama a todos, no mira nuestro intelecto, nuestra capacidad, qué tanto estudio yo pueda tener, cuánto terminé, si estudié en la universidad, si no la terminé, si le dejé a medio, si saqué mi título. Ya bueno, mira, es bueno, sí lo es. Y es bueno estudiar, joven, y sacar tu carrera, y recibirte. Pero es importante hacer la obra y la función del ministerio. ¿Cuántos entendemos eso? Que el Padre nos ha llamado con un propósito, a sentir misericordia por las ovejas que están perdidas, y es necesario trabajar dentro del reino de Yahweh. ¿Cuántos lo entendemos? Amén. Y vamos a ver unos principios o puntos de liderazgo. Vamos a Éxodo, vamos a retornar, y esto es algo que venía simplemente a mi mente. Vamos a Éxodo capítulo 3, ¿estamos ahí? Y vamos a ver acerca de la vida de Moisés, y ya lo empezamos a ver, nos quedamos a medias, no alcanzamos a terminar este tema. Y vemos acerca de la vida de Moisés, cómo levanta un hombre para liberar un pueblo que estaba en Egipto. 400 años estuvieron presos. Éxodo capítulo 1, y vamos a leer desde el comienzo, o vamos a hacer una reseña de los capítulos. Y estuvieron presos, y vemos que al principio a este pueblo le fue muy bien en la tierra de Gesón, que estuvieron en la tierra, al lado de la tierra de Egipto. Y ahí más que nada en las tierras, en la orilla de Egipto, ellos podían vivir sin asimilarse con el pueblo egipto. Ellos podían vivir separados y cargar su ciudadanía en todo lo que tenían. De poder vivir como creyentes, como un pueblo de Yahweh, sin impedimentos. Y Faraón, que recibió a todo este pueblo dentro de los días de José, cuando José habitaba la tierra de Egipto, cuando fue cargo de la casa de Faraón, y les otorgó esa tierra. Después de negociar, José dice a Faraón que permitiera que este pueblo se quedara a las orillas de la tierra de Egipto, en esta tierra, que al final de cuentas serían puros campesinos porque podrían trabajar y laborar la tierra, que serían pastores, y sería conveniente para ellos otorgarles y darles esta tierra. Una sabiduría por parte de José, al permitir que este pueblo que la casa de su padre pudiera quedarse a un lado de la tierra de Egipto. ¿Cuántos sabemos que el pueblo israelita es un pueblo que no permitía o no dejaba ser asimilado dentro de las culturas de las demás naciones? Primeramente, por principio, por ordenanza de Yahweh, porque la ordenanza y el mandamiento dice, primeramente la ordenanza de Yahweh dice, no darás a tus hijos ni a tus hijas en casamiento a las demás naciones. ¿Cuántos entendemos? Y la misma palabra en el Nuevo Testamento dice, no te unas con un yugo desigual. ¿Qué significa eso? ¿Que te va a ir mal? No precisamente que te va a ir mal. Puede ser una persona, un hombre o una mujer muy buena. Pero si cuando al comienzo no compartes los mismos principios y las mismas cosas que tú compartes acerca de lo que tú sigues, será muchas veces difícil. ¿Cuántos entendemos? Me ha tocado ver muchas veces cuando un matrimonio a veces se casa y dice, y te estoy hablando cuando una persona es creyente y la otra no, o viceversa, y se unen con alguien que no comparte lo mismo. Y si lo de la otra persona es más fuerte de estar dentro de las cosas de Yahweh,
o dentro de las cosas del Padre, o dentro de la iglesia, o tener o servir dentro de un ministerio, esa persona, si tiene tanto fundamento, podrá jalar a la otra persona que es inconversa. Pero si el inconverso tiene más sus principios arraigados en el sistema de este mundo, y yo que estoy dentro de las cosas del Padre, pero que estoy un día sí, otro día no, y estoy adentro y afuera, ciertamente esa persona será sacada porque no tiene tan arraigados sus principios y sus fundamentos. Porque dice la misma palabra, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán y serán una sola ¿qué? Una sola carne. Yo no sé si tú nunca has observado, yo soy muy observativo. Y siempre me he fijado, cuando una persona se casa, las áreas fuertes de él, bien buenas o malas, van a ser las áreas fuertes de ella. Y las áreas fuertes de ella, buenas o malas, terminarán siendo las áreas de él mismo, del hombre, buenas o malas. Yo no sé si me estás entendiendo, y esta es una gran realidad. Si el hombre no era tan organizado dentro de sus cosas, y la mujer es así, bien organizada, tarde o temprano el hombre va a tener que ser, porque se va a contagiar de ello. La manera de hablar, de expresarse. Cuando uno dice, ay, es que esa persona no era así, pero nada más se casó, sí, porque las áreas fuertes de la otra persona así son, y terminó siendo uno solo, y terminan siendo iguales ambos. ¿Cuántos me están entendiendo? Por eso hay que tomar mucho cuidado. Amén. Que el Padre nos cambie, nos transforme, para que aquellas áreas que sean traspasadas a la otra persona sean cosas buenas y no malas. Vamos a continuar. ¿Cuántos estamos entendiendo? Dice, y José sabía que el padre de Jacob no permitiría que este pueblo se asimilara junto con el pueblo de Egipto, porque era un hombre de mucha convicción. ¿Sabes que necesitamos tener convicción en nuestras vidas? La convicción es la que determina nuestras acciones. Si hay convicción en mi vida, ciertamente habrá una determinación que yo tomaré y que yo haré. Pero si no hay una convicción, ciertamente no habrá una determinación dentro de mis decisiones. Ese pueblo era muy arraigado a sus principios y a los fundamentos. Y José dice, permite que se vaya. Porque Israel, pero mejor dicho, Israel o Jacob no iba a permitir habitar dentro con el pueblo de Egipto, porque tarde o temprano terminarían siendo uno solo. Dice, vamos a continuar. Dice, y vive por ese tiempo. La palabra nos habla que tú y yo tenemos que aprender. Romanos capítulo 15 dice que todo lo que fue escrito en épocas pasadas fue escrito para enseñanza y para instrucción nuestra. Por medio de los escritos de la palabra, tú y yo podemos traer primeramente convicción a nuestras vidas y una enseñanza a ellas, para que por medio de ella tú y yo podamos aprender. Amén. Y es necesario tener convicciones y tener principios. Y yo dije la semana pasada, los niños van a traer sus Biblias. Saliendo voy a preguntar quién la trajo. ¿Y qué papá hizo su tarea? De decirle a tu hijo, antes de que vengas, trae tu Biblia. Son principios. ¿Cuántos entendemos eso? Ay, pastor, es que aquí la traemos en el teléfono o tenemos que aprender. Yo siempre me pregunto, ¿y si mi teléfono se descompone y se queda sin pila, dónde leo? No, basta, pues esa tiene una pila bien grandota, ¿verdad? Son cosas que tú y yo tenemos que aprender, y más los niños. Yo me pregunto si somos capaces de que no se nos olvide a veces el teléfono, y un estudio está muy comprobado. Digo, Padre, ¿verdad? Si así fuéramos a salir de nuestras casas con nuestras Biblias, otras serían nuestras convicciones. Un estudio que se comprobó y se hizo que la persona que deja regularmente su celular en su casa anda inquieta todo el día.
inquieta porque no tiene el celular, o a veces es una costumbre de que si no siento el celular aquí en la mano, algo me falta. Si así fuera que sentir, ¿verdad?, que nos falta la palabra en nuestras vidas, Padre, ¿verdad? Qué cosas. Pero eso te lo digo, es como un estudio que se hizo, y no estoy hablando mal de nadie, traes tu teléfono, ¿no? Pero lo que sí quiero decir es que muchas veces se vuelve tanto una obsesión algo en nuestras vidas, y dije, bueno, ¿hasta dónde ha llegado, verdad, el teléfono? Que a veces las personas tienen que llegar a regresarse por el teléfono porque sienten, y si me llaman, y a veces nadie nos llama, ¿verdad? Sí es necesario, sí te lo digo, pero a veces es más el tiempo que se trae en la mano o cargando, que bueno, ¿verdad? Vamos a seguirle. Y viven durante ese tiempo, y este faraón envió, cuando este pueblo nació, este faraón envió nodrizas a esta tierra, a la tierra para que miraran y tomaran cuidado acerca de los partos y de todo ello. Dice, y dio instrucciones a todas las mujeres. Este faraón envió a nodrizas para que cuando dieran a luz las mujeres hebreas, cuando ellas fueran a dar a luz a estas mujeres hebreas, las nodrizas estuvieran al pendiente y al cuidado para que cuando ella diera a luz, si era un niño, lo pusieran a la orilla del río para que muriera, pero si era niña le permitieran vivir, porque este faraón había visto cómo el pueblo de Israel se multiplicaba y cómo el pueblo crecía, y dijo, si el día que llegue a haber guerra, y si este pueblo se levanta en guerra, dice que es un pueblo más numeroso que nosotros, y se une y se una con otros ejércitos o otros pueblos, ciertamente nos derrotarán. Y este era el temor de Faraón, puesto que se había levantado un faraón que no conocía a José, el faraón que conocía a José, que permitió que este pueblo habitara en esta tierra, murió, pero después se levantó un nuevo faraón, el cual no conocía a Faraón, ni conocía a este pueblo, y dijo, este pueblo está creciendo en el número, no sea que cuando se levanten en guerra, también los vayan a derrotar a nosotros. Y el mandato era que dieran muerte a todo primogénito, porque de la manera en que todo primogénito moría, pues automáticamente no podía haber un crecimiento del pueblo. ¿Cuántos entendemos eso? El pueblo no se podría multiplicar. Y la ordenanza es que cuando esas nodrizas llegaran, dieran muerte a todo varón. Pero ¿qué fue lo que sucedió a estas nodrizas al mirar? Dice que el mandato, no siguieron la ordenanza o el mandato del rey, del faraón, y el faraón los mandó llevar a las nodrizas y le dijo, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué no han hecho conforme a mi palabra? Y las nodrizas le dijeron, es que son mujeres que no son como las egipcias, son mujeres fuertes y robustas, que ya para cuando llegamos nosotros, dice, ya dieron a luz y no nos es permitido ver si es niño o si es niña. Pero ¿sabes qué es lo que habían hecho? Desobedecieron lo que el rey había hecho. Porque dice la misma palabra ahí en el capítulo 1, el capítulo 2 de Éxodo. Dice que Yahweh, dice que por cuanto ellas tuvieron temor de Yahweh, Yahweh entregó heredad y repartió tierra a estas mujeres nodrizas. Fíjate, en esto se cumple la misma palabra, lo que Yahweh dijo en el capítulo de Génesis 17, que dijo, benditos serán todos los que te bendigan y malditos serán los que te maldigan. Al estas mujeres mostrar misericordia por este pueblo de Israel, Yahweh tuvo misericordia ¿de quién? De ellas, entregándoles una porción, una heredad y bendeciéndoles. A propósito, ¿cuánto estamos orando por Israel? De la misma palabra dice, orar por la paz de Jerusalén, dice, y sean bendecidos aquellos que te bendicen. Es una verdad. Dice, y Faraón envió a estas nodrizas, y las nodrizas, dice que el Yahweh tuvo compasión de ellas y les entregó heredad por cuanto habían hecho compasión por el pueblo. Cuando tú y yo entendemos ciertamente que los propósitos y los caminos de Yahweh tienen un propósito en nuestras vidas, estas nodrizas fueron bendecidas. Faraón dio otra orden precisamente, que después de que todo varón, mandó a todo el ejército para que este ejército diera a muerte a todo primogénito que naciera. Y lo que hizo la mamá de Moisés, dice que la mamá de Moisés tomó a Moisés, y por más que lo trató de esconder durante 3 meses, no pudo, y puso al niño en el lago o en el río,
Y dice que el niño fue y llegó hasta donde se encontraba la hija de Faraón bañándose. Pero la hermana de Moisés se encontraba al otro lado observando y viendo. Y cuando esa mujer miró, la hermana de Moisés, que la mujer de la hija de Faraón tomó al hijo, le dijo: ¿quieres que consiga a una nodriza de las hebreas para que me amante y para que críe a este bebé? Y la mujer dijo: trae a esa nodriza, trae a esa mujer hebrea para que lo eduque, para que lo críe, mejor dicho, para que lo amamante, para que le dé pecho. Y muy sabia la hermana de Moisés, ¿sabes a quién mandó a traer? A su mamá. La propia madre crió a Moisés. Y le dijo, esta mujer, la hija de Faraón, le dijo: cría a este bebé. Dice: y ciertamente te pagaré un salario. Y ya una vez que haya crecido me lo devolverás y me lo traerás. Y ciertamente dice que esta mujer, la mamá de Moisés, lo crió. No se dice y no se sabe cómo, de qué manera sucedió. Pero sí tú y yo podemos entender cuánta fue la sabiduría de esta madre, con principios y con fundamentos dentro de la palabra de la mamá de Moisés, que de tal manera brindó cierta educación con principios de justicia, de igualdad si tú quieres, y que entregó una cierta formación, fue de cierta influencia en la rectitud y en la justicia de Moisés. ¿Cómo podemos ver eso? Si Moisés no hubiera tenido una formación dentro de su vida, o Moisés no hubiera recibido una formación, Moisés no conocería lo que era la justicia, lo que era la rectitud, ni lo que eran principios. Pero dice la misma palabra que cuando Moisés miró que que un hombre egipcio maltrataba a uno de sus hermanos, a uno de los hebreos, dice que se enojó tanto, dice que dio muerte a este egipcio. Y cuando dos de sus hermanos reñían, dos hebreos peleaban, Moisés se metió en el pleito y le dijo: ¿quién eres tú para que te metas en este pleito con nosotros? ¿Acaso eres juez tú de nosotros? Dice: ¿o acaso nos matarás como hiciste con el egipcio? Y dice que Moisés sintió temor y huyó. Pero si Moisés no hubiera recibido una formación, yo creo que hubiera dicho Moisés: ¿qué me preocupa a mí que estos se peleen? ¿Qué me preocupa a mí cuando miro una injusticia? ¿Cuántos entendemos eso? Los principios fueron pasados. Y tú y yo como padres tenemos una gran responsabilidad de dar principios y de dar fundamentos a la vida de nuestros hijos, para que cuando nuestros hijos crezcan puedan saber y conocer qué es lo bueno y qué es lo malo, que puedan conocer lo que es la rectitud, lo que es justicia. ¿Cuántos entendemos? Y a veces digo: no voy a decir nada. Pero ya cuando no, a veces tengo que decir, porque hay injusticia, por lo que tú quieras, pero a veces la gente no se puede callar. ¿Nunca te ha pasado? O simplemente decimos: mejor voy a salir, y si miro lo que miro, no digo nada, ¿verdad? ¿Para qué me meto? Al cabo no es mi problema. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: no podemos hacernos de la vista gorda, ¿verdad? Como luego dicen, hacernos los indiferentes ante las circunstancias. Sabes, tú y yo somos el producto de cómo nos formaron. Lo que tú y yo somos hoy, somos producto de aquello que nos formó, principalmente. Somos el producto de la sociedad, de cómo la sociedad nos ha moldeado, cómo la sociedad nos ha trabajado. Somos de cómo nos ha moldeado, de cómo la familia nos ha moldeado, y al final somos el producto de lo que tú y yo dejamos que nos formara nuestras vidas. No siempre es cuestión de papá o de mamá, porque al final de cuentas tú y yo somos el producto de aquello que tú y yo hemos dejado en nuestras vidas que nos diera una formación. Porque a pesar de que papá o mamá dijera esto, lo otro, tú y yo recibimos y atesoramos y valoramos en nuestras vidas y en nuestros corazones
aquello que dejamos que nos forme y que nos moldee. ¿Cuántos entendemos? Somos el producto de ello. Al final de cuentas seremos el producto de aquello que hemos dejado que nos formara, de lo que dejamos su palabra que nos formara o no nos formara. Somos el resultado de lo que más tuvo influencia sobre la vida de nosotros. Aquello que más influenció en nosotros sobre nuestras vidas es lo que tú y yo somos, o el producto de lo que tú y yo somos ahora. Si nuestras influencias cuando andábamos en el mundo no eran tan buenas, pues tal vez nuestra vida no fue tan buena, porque fuimos influenciados por ellos o por alguien. Los hijos deben de ser influenciados. Deben de ser influenciados. ¿Y quién influencia? Papá o mamá. Pero también en el lugar donde se encuentran. Y lo que ellos permiten, que es aquello que traiga una formación sobre sus vidas. ¿Cuántos entendemos? Somos el resultado de ello. Somos de aquello que permitimos que nos formara. Y es a nuestra conveniencia, lo que fue a nuestra conveniencia o no tanto a nuestra conveniencia. Se dice y se habla y se ha hablado muchas veces que los ideales y los principios de una nación vienen a ser muchas veces los ideales y los principios de las personas que habitan esa nación o aquel lugar. Vamos a continuar. Una generación, di conmigo, voy a influenciar a otra. Y tú y yo somos llamados a influenciar la generación que viene detrás de nosotros. Somos llamados a traer influenciar a otra. Una generación va a influenciar a otra generación bien o mal. Y la generación que viene es la generación de tus hijos, papá, mamá. Y aún de aquellos que no tienen hijos, es la generación de aquellos que vienen detrás de nosotros. Es la futura generación. Y cómo el Padre toma a un hombre llamado Moisés, a quien le iba a entregar primeramente, encomendar toda su palabra, toda su constitución, le confía a un hombre, se lo confió toda su palabra, toda su enseñanza. Y este hombre llamado Moisés, todos somos hombres mortales, nadie es perfecto. ¿Cuántos aquí somos mortales? Todos. Tarde o temprano, un día vamos a morir, ¿sí o no? Y lo que tú y yo hacemos en nuestra peregrinación en esta vida y en esta tierra, lo que tú y yo ejercemos como nuestros ideales, como nuestros principios, y que dejamos que nuestra descendencia directa viene a ser aquello que tú y yo dejamos a aquellos que vienen detrás de nosotros. Lo que tú y yo hacemos, nuestros ideales, nuestros principios, lo que tú y yo ejercemos en esta vida, en esta tierra, van a ser aquello que tú y yo daremos a la vida de nuestros hijos o a aquella generación que viene detrás de nosotros. Muchas veces papá quiere meter a los hijos dentro de todo el evangelio. Y eso se ve muchas veces. Que mis hijos sirven. ¿Y tú, papá? ¿Cómo van a servir los hijos si no lo ejercemos, si no lo hacemos? Y aquellos que ellos miran es lo que ellos harán. ¿Cuánto estamos entendiendo? Cuando vino delante de Josué dijo algo muy inteligente. Josué dijo, ¿cómo dijo Josué? Mi casa y yo serviremos a Yahweh. ¿Quién dice que eso dijo Josué? Eso no lo dijo. Josué dijo, yo y mi casa. Muchas veces queremos que los demás entren. Muchas veces los matrimonios no asisten o no se congregan, porque a veces es muy fácil poder decir, ¿cómo voy a asistir yo solo? Es que necesito que la otra persona venga conmigo. Ya cuando vengan, yo te digo, Satanás, amado, es tan astuto y nunca verás tal vez los resultados que tú esperas.
Porque primero es comprometerse uno para que la familia detrás que viene lo pueda hacer. ¿Cuántos entendemos eso? Puede sonar un poco duro, pero eso es una verdad. Eso fue lo que Josué dijo: yo y mi casa, primero yo me comprometo delante de las cosas de Yahweh. Yo haré y yo estableceré y seguiré las ordenanzas y principios de Yahweh, para que una vez que esas sean mis convicciones y mis ideales, sea lo que sea pasado a mi generación. Cuando los hijos nos ven que estamos muy fuertes dentro de las cosas del Padre, a la medida de entrega que tú y yo tenemos a las cosas del Padre, es la entrega que ellos tendrán muchas veces. Y te estoy hablando de una verdadera entrega, no llamaradas, como luego dicen de petate, que un día están consumiendo al mundo y el otro día están en plena aflicción y en plena agonía. ¿Cuántos entendemos? Porque tú y yo somos los encargados. Cuando hijo ve que papá tiene una entrega por las cosas del Padre, y que eso hacía papá, y que llueva, truene o relampaguee, allí estaba mi papá, o allí estaba al pie del cañón, lo que tú quieras, los hijos ven. Porque los hijos vienen a ser los modelos de los padres. Y eso viene a ser transmitido y pasado a la vida de ellos. ¿Y de dónde lo aprendiste? Te doy un ejemplo muy sencillo. A veces tú dices: ¿y de dónde sacaste lo trabajador y lo fuerte que eres para el trabajo, lo luchón? ¿Y de dónde te viene todo eso? Hay gente que es muy así. Y puedes mirar al atrás de la vida de esa persona, y hubo un papá o una mamá que, a pesar de cómo estuvieron las cosas, las circunstancias, siempre le dieron para adelante. Lucha, dificultad, duro, porque lo vieron y lo hicieron y crecieron con eso. Es lo mismo. Tú y yo somos llamados a influenciar a otra generación. A veces qué hermoso es de decir: es que los jóvenes están tan prendidos. ¡Qué bueno! Pero los adultos deben de ser los que pasen la batuta a los jóvenes. Los que estemos con ese fuego y con ese gozo quemando por nuestras vidas y en nuestros corazones. ¿Sí o no? Y yo no miro en la Biblia que la palabra dice que a los adultos el Padre los ha hecho a un lado, y que a los jóvenes es a los que les ha entregado todo. Yo miro en la palabra que dice que los jóvenes tendrán visiones, tendrán sueños, lo que tú quieras. Pero también dice que los grandes tendrán sueños, tendrán visiones y tendrán todo eso. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: el Padre no te ha hecho a ningún lado. ¿Sabes cuál es la cosa? Que muchas veces tú y yo nos movemos. No es así. Todos tenemos una función que elaborar y en que trabajar. Tú, mamá grande, lo que tú puedes decir, y lo digo, y no es. Muchas ya son ancianas, ya son grandes, y uno puede decir: ay, pastor, mi vida para qué sirve? Para mucho, mamá. Dice que ellas aconsejarán a la juventud joven, que aconsejarán a las jovencitas. Y tú dices: ¿de qué el Padre me tiene aquí? Para que des consejo a las más jóvenes. Tu vida, tu vivencia, tienes mucho que pasar a otra generación que viene. ¿Cuántos entendemos? Amén. Tenemos, dentro de las cosas tenemos principios, no tenemos principios, tenemos una función que tú y yo podemos estar haciendo. Y el Padre no nos ha hecho por un lado. Tenemos una responsabilidad de dejar un buen legado a nuestros hijos. Y no hablo solamente de lo material, hablo de las cosas espirituales. Porque al final de cuentas, todo lo que es material, todo lo que hay dentro de este mundo, dice que las cosas de este mundo corren, pero las cosas que son de arriba son vida eterna, son eternas, perdón.
Todo, no importa cuánto yo pueda almacenar en una cuenta, cuánto yo pueda tener, cuánto pueda almacenar, cuánto puedo ahorrar. Al final de cuentas, cuando tú y yo nos moramos, ni el féretro nos vamos a llevar. Ay, pastor, qué cosa habla, es verdad. Lo único cuando una persona muere es que el espíritu es desprendido, el alma es desprendido de la persona. Y todo lo que tú y yo hicimos aquí, de nada valió, simplemente nuestras obras, nuestra función que tú y yo hicimos. Y de ello recibiremos nuestra recompensa. ¿Cuántos entendemos? Vamos a continuar. La vida de Moisés, hasta la vida de Moisés, no se sabe exactamente cómo pudo haberse la vida de un líder, y el tiempo me está pasando muy pronto, pero es necesario marcar los puntos. La vida de Moisés, hasta que la vida de Moisés no estuvo bien, el Padre no pudo haber encomendado a Moisés cierta tarea. Cuando la vida de un líder no está bien, y te estoy hablando sea mamá, sea papá, pastor, político, lo que tú quieras, su entorno de autoridad se verá directamente reflejado en la influencia primeramente de sus ideales y de aquello que establece. Para que Moisés pudiera tener sus ideales bien marcados y sus principios bien formados a este pueblo que iba a gobernar, y que pudiera ser de influencia para este pueblo, el Padre tuvo que primeramente cambiar la vida de Moisés. Hasta que el Padre no nos cambie a nosotros como líderes, y no te estoy hablando simplemente pastor, lo que tú quieras, políticamente, gubernamentalmente, dentro de la familia, papá, mamá, hasta que nuestras vidas no sean cambiadas, los ideales que tú y yo tenemos, y será aquello que tú y yo pasemos a nuestras descendencias. ¿Cuántos entendemos eso? Mucho se habla de los líderes, de lo que tú quieras, políticos, pastores, lo que tú quieras. Pero tiene que haber unos ideales que están basados conforme a la palabra de Yahweh. ¿Qué es lo que tuvo que hacer con este hombre para poderle encomendar la tarea? Cambiarlo. No nada más lo tomó, tuvo que huir de la tierra, dice que se casó con una mujer llamada Séfora, Moisés. Dice que estuvo dentro estuvo a cargo del padre de esa mujer, de Jetro, para gobernar, para todo esto, para juzgar, tú quieres. Pero el padre tuvo que estarlo preparando. ¿Cuántos entendemos que nuestras vidas tienen que ser preparadas? En todo, en todas las áreas. Somos llamados a dejar un legado, una buena influencia de bienestar para aquellos que vienen después de nosotros. Alguien dijo una vez, y esto es una gran verdad: ¿cómo se come un elefante? Puede ser algo chistoso. ¿Cómo se come un elefante? Una mordida a la vez. ¿Cómo se transforma una sociedad? Con una familia a la vez. ¿Cómo se cambia el núcleo, el bienestar de una familia, teniendo una persona dentro de ese núcleo familiar? ¿Cuántos entendemos? Si queremos que nuestra familia cambie, tiene que haber alguien dentro de esa familia que tenga principios, que tenga ideales para poder cambiar a la familia que está ahí adentro. Si no, la familia nunca va a cambiar. Todos quisiéramos que nuestras familias cambiaran, pero si no nos sumergimos primero nosotros, nuestra familia no va a cambiar. Al menos que sea por la grandísima y grande misericordia del Padre. Pero tiene que empezar por alguien que esté dentro de la casa, firme y confiado en las cosas de Yahweh. ¿Cuántos entendemos eso? Tiene que empezar. Quisiéramos cambiar toda la ciudad, y no podemos cambiar a toda la ciudad, pero sí puedes cambiar familias por familias.
Y una vez que vas ganando familia por familia, puedes ir impactando colonias y subdivisiones. Y una vez que impactas colonias y subdivisiones, puedes extenderse hacia algo más. Pero si no lo hacemos, no sucede. Tiene que empezar, voltea con la persona que está a tu lado y dile, tiene que empezar el cambio por nosotros. Amén. El cambio siempre va a empezar por nosotros. Siempre va a ser de esa manera. Para que este hombre pudiera recibir todo su consejo, toda su Torah, nunca es fácil. Los cambios nunca van a ser fácil. ¿Cuántos entendemos eso? Hay gente que no le gustan los cambios. Los cambios nunca van a ser fáciles. Y nunca lo serán. Nunca es fácil. Para Moisés iba a recibir lo que era su Torah, lo que fue dada por medio de la palabra, lo que fue entregado en el monte Sinaí, lo que recibirían, que era todo su consejo. Vamos a Éxodo capítulo 3. Nunca van a ser cambios ¿sabes qué debemos de cargar en nuestras vidas? Su palabra, su Torah, su enseñanza, sus principios. La misma palabra, lo que iba a recibir Moisés, que es la Torah, dice la misma escritura en Juan capítulo 1, que la Torah se hizo carne. El verbo, ¿quién era el verbo? Dice la palabra, en el principio era el verbo, y el verbo era Elohim, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién se hizo carne? Yeshua. La Torah viviente, si tú quieres. Yeshua, el verbo, la Torah hecha carne, dice que habitó entre nosotros y todos vimos su gloria. El verbo se hizo carne, Yeshua. Moisés se le iba a entregar la Torah y tenía que ser perpetuada de una generación a otra generación esa palabra, para que pudiera ser conocida por lo que se vivía conforme a los principios establecidos de la palabra de Yahweh. Una persona, y déjame marcar este punto aquí, una persona que no vive la palabra, que no vive la Torah de Yahweh, déjame especificarlo de esa manera, en la palabra. Una persona que no vive la palabra de Yahweh en su vida, no puede traer la manifestación de Yeshua sobre su propia vida. Porque Yeshua mismo es la Torah hecha carne. Puedo decir que le tengo, pero si yo no guardo y si yo no vivo la palabra de Yahweh, yo no puedo dar la manifestación de Yeshua sobre mi vida, que es la Torah. Tremendo, ¿verdad? Y salió de ahorita. Es importante cargarlo. Cargar y guardar su palabra en nuestras vidas, en lo que tú y yo entregamos, en lo que tú y yo hacemos. Tenemos que reflejarlo. Yo me puedo acercar a cualquier cosa, puedo hacer lo que yo quiera, no importa. Ahora permíteme utilizar la expresión, y no estoy hablando mal de ninguna religión, de nada, no quiero que me hables entender. Puedo utilizar, aún hasta a veces el cristiano todo lo hace, puedo traer al Jesucristo aquí colgando, lo que tú quieras, en mi llavero, lo que tú quieras, hacer cualquier colgaje, hacer la oración que tú y yo quieras. Pero si yo no vivo en todo lo que yo me ponga, puedo por ponerme cualquier cosa sobre mi vida, cualquier colgaje, no estoy hablando mal acerca de nada, y puedo colgarme de cualquier cosa, póngame lo que me ponga, y vestirme de lo que me guste. Pero ¿cuántos verdaderamente, si mi manera de vivir no va conforme a la palabra de Yahweh, Yeshua no puede ser descrito sobre mi vida? Mi pregunta es, muchas veces utilizamos la cruz y cargamos con pasión lo que tú quieras. Y yo una vez me pregunté, y una persona también me dijo, ¿y si Yeshua hubiera muerto en una guillotina? ¿Cargaríamos la guillotina ahorita? No es el objeto, amados, y no estoy hablando mal de nada, pero nuestras vidas tienen que vivir esta palabra. Porque por más cosas que yo pueda aportar, que yo pueda ponerme, que yo pueda hacer, no importa,
Pero si mi vida no vive conforme a esta palabra, todo lo que yo traiga puesto sobre mi vida no me va a hacer cambiar nada. Puedo yo traer colgados esos tzitzits, pero si esta palabra no la vivo, de nada me sirven estos tzitzits colgados. Porque es una convicción que se carga delante del Padre. Y eso es lo mismo con nuestras vidas. Si no vivo esta palabra, Yeshua no podrá ser descrito sobre mi vida. No podré dar el reflejo de Yeshua. Yeshua dijo, porque cuando todo hombre, dice, cuando yo fuera levantado entre los hombres, todos volverían hacia mí, o todos serían atraídos hacia mí. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo vivo a Yeshua aquí en mi vida y en mi corazón, y lo cargo y lo porto en una convicción dentro de mi vida, en mis acciones, en lo que yo hago, quien es levantado no soy yo, es Él. Y cuando Él es levantado sobre mi vida, los que están a tu alrededor voltearán a ver tu vida, no por ti, por lo que tú cargas, que es Él. ¿Qué sucedió con la imagen en el libro de Éxodo? Hasta que no voltearon a ver la serpiente, sucedieron las cosas. Pero la serpiente tuvo que ser levantada. Era un símbolo, si tú quieres. Pero es lo mismo cuando Yeshua es exaltado en nuestras vidas. Muchos van a voltear a vernos y dirán, ¿qué es lo que tú cargas? ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué tú haces? ¿Dónde esto? ¿Dónde lo que tú quieres? Porque no es por lo que hacemos, es por lo que cargamos en nuestras vidas. Y eso debemos de cargarlo en nuestras vidas, en nuestros corazones todo el tiempo. No es de cargar a Yeshua en la iglesia. Es que nos llevemos la presencia de Él fuera de esta iglesia. Qué hermoso es decir, entré a este lugar y sentí la presencia de Yahweh. Qué hermoso. Y que la gente pueda decirlo. Y me da gusto decir, bueno, Padre, tu presencia está en este lugar. Pero me emociona más y me regocija más cuando alguien puede decir, entré en la casa de tal persona y sentí la presencia del Padre. Porque se lleva a su casa. No se deja aquí, se carga. ¿Dónde? En nuestras vidas. ¿Cuántos entendemos eso? Amén. Y tú dices, pastor, ¿y a dónde vamos? Son 5 puntos que te quiero dar y no te los voy a alcanzar a dar hoy. Son 5 puntos fundamentales. Vamos a Éxodo capítulo 3. Y son principios que somos llamados a hacer o desempeñar como líderes. Éxodo capítulo 3, versículo 1. ¿Estamos ahí? Dice, vamos a leer versículo 1 y dice la escritura: mientras apacentaba Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas hacia el desierto hasta llegar al monte de Elohim, que está en Horeb. El Padre, si tú miras, el Padre escuchó el clamor de este pueblo de Israel. Por 400 años, tú y yo podríamos decir, se encontraban esclavizados en la tierra de Egipto. Los libera, toma a un hombre llamado Moisés. Sus primeros 40 años, criado en la casa de Faraón, quien lo adopta, que es educado dentro de la casa de Faraón, bajo los principios, bajo los ideales de Egipto. Sin embargo, su vida había sido marcada por Yahweh. Aunque sus principios y sus fundamentos habían sido recibidos después de que Víctor, recordemos que fue su mamá quien le dio principios. No se sabe cómo, de qué manera, pero podemos mirarlo a través de las escrituras. Pero vemos que fue formado bajo los principios, bajo los ideales de la tierra de Egipto, pero Yahweh tenía un propósito para su vida. ¿Dónde nos formamos tú y yo? Tú y yo fuimos criados en el mundo, muchos de nosotros. Pero para muchos de nosotros, Yahweh tenía un propósito para nuestras vidas.
habíamos sido marcados por Él. Y dice la misma palabra, había sido marcado por Yahweh. ¿Cuántos de nosotros entendemos que hemos sido marcados por Él? ¿Cuántos de nosotros entendemos que tenemos un propósito en Yahweh? Que nuestra vida tiene un propósito, que no estamos por obra de la casualidad, que Yahweh nos tomó por casualidad, sino que nuestra vida tiene un propósito. Y ese propósito, cuando tú y yo lo entendemos, todos tenemos un llamado, pero mucho creyente no se le ve. No se le ve, primeramente, a las personas o a mucho creyente no se le ve. Y vive como cualquier otro. ¿Por qué? La manera para tener éxito al final de nuestras vidas es que una persona que toma los principios de Yahweh, cueste lo que le cueste, y niéguese a sí mismo, toma primeramente la cruz del Mesías en todo, negándose a sí mismo para de esa manera poder tener éxito. A pesar de que tú y yo tenemos un principio en nuestras vidas, muchos viven de cualquier otro. ¿Por qué? Porque primeramente todos los días tú y yo tenemos que negarnos a nosotros mismos. Luis, cualquiera persona, Luis, yo, Jorge, bueno, hay muchos Jorges, voy a ver que hay varios Jorges aquí. No, varios de un jalón. Mi hermano, lo que tú quieras, todos los días tienes que negarte a ti mismo. Para que tú y yo podamos tener éxito en nuestras vidas, en las cosas del Padre, todos los días tenemos que renunciar a algo. Todos los días tenemos que renunciar primeramente a nosotros mismos, renunciar a nuestros deleites, a nuestros placeres y poner primeramente las cosas de Yahweh. Primeramente el reino de Yahweh y su justicia, y todas las demás cosas vendrán, dice la Escritura, por añadidura. Muchas veces vas a tener que renunciar a una reunión familiar, a un convivio, a un cumpleaños, a una quinceañera, a una boda. Muchas veces vamos a tener que renunciar a algo. Y no porque no ames a la persona, porque nos estamos negando a mí, al yo mismo, para que Él sea exaltado sobre mi vida. Porque la misma palabra de Yahweh dice, porque cualquiera que no abandona a su padre y a su madre no puede ser mi discípulo. Dice, no es digno de mí. Mas sin embargo dice la palabra que no hay cualquier persona que negando padre, madre o familia no recibirá 100 veces más en esta vida. No, dice en la siguiente, en esta. Cuando vinieron delante de Yeshua y le dijeron a Yeshua, Maestro Adón, tus hermanos, tu madre te busca, están allá afuera. ¿Qué fue lo que Yeshua hizo? Mis hermanos, mi padre, mi madre, mis hermanos, ¿quiénes son? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Yeshua no estaba negando a su familia, pero dijo, ¿quiénes son mi familia? Mi familia son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre. Y no quiere decir que no lo obedecía, porque si tú miras desde la niñez, Yeshua guardó los principios y la ordenanza de sus padres. ¿Cuántos entendemos? Muchas veces, a veces tenemos que renunciar a algo. Yo siempre he dicho esto, y con esto quiero terminar. Si quiero ganar a mi familia, y es muy fácil decir, es que el apóstol Pablo dijo, a todos me hago como ellos. Si me invitan para allá voy, si me invitan para estar para allá voy, y me hago como todos ahí, no me los voy a ganar de esa manera. ¿Sabes por qué? Porque tu convicción determina otra cosa, o nuestra convicción determina otra cosa. Pero cuando mi convicción determina algo y me dicen, vamos, sí estoy, pero una vez que termine el servicio. ¿Por qué? Porque de esa manera tu familia puede mirar tu convicción.
y podrán entender y saber que el Elohim que tú y yo servimos es un Elohim vivo, quien tiene cuidado de nosotros en todo tiempo. Siempre, amados. Y no es que estés tomando a tu familia y hagas a tu familia a un lado. Pero siempre he dicho, a veces queremos cuidar de nuestra familia cuando hay alguien mejor que puede cuidar de nuestra familia. A veces quisiera cuidar yo de mi familia, de mis padres, de mi madre, y gracias al Padre no están enfermos ni nada, pero a veces quisiera yo estar ahí, y a veces todos tienen problemas, y a veces ellos también tienen problemas y dificultades. Pero ¿sabes qué es lo que hago yo a veces? Primero, Padre, te sirvo a ti. Porque si yo te sirvo a ti, yo sé que tú podrás cuidar mejor de mi familia de lo que yo puedo hacer por ellos. Que si ellos necesitan algo, tú puedes proveerlo, porque tal vez en mí no está la posibilidad. ¿Cuántos entendemos eso? Y les enseñamos a que hay alguien que tiene control de todas las cosas. Amén. 5 principios que yo quiero compartir contigo y que la próxima semana voy a estar compartiendo contigo. Principios de un liderazgo, podríamos entender. Podríamos decir eficaz, si tú quieres, principios para un liderazgo, pero no simplemente dentro de las cosas de Yahweh. Son 5 principios que tú y yo vamos a aplicar. Voltea con la persona que está a tu lado y dile: en nuestras vidas. 5 principios aplicables en nuestras vidas. Desempeñemos el rol que tú y yo desempeñamos. Y que Moisés tuvo que desempeñar primeramente para que Moisés pudiera tener éxito en el pueblo que iba a estar liderando. ¿Cuántos queremos tener éxito en nuestras familias? ¿Sabes que Moisés tuvo que aplicar 5 puntos, si tú quieres, en su vida para que pudiera tener éxito en el pueblo que iba a estar liderando? Aunque Moisés, si tú miras al comienzo de esta historia, del capítulo 3, y lo puedes leer en tu casa, Moisés tuvo muchas excusas. Moisés también era hombre igual que nosotros. Muchas veces tú y yo, para poder sacar adelante nuestra casa, nuestra familia, el liderazgo que tú y yo ejercemos, a veces tenemos muchos pretextos. No, es que ya mis hijos ya crecieron, yo ya no puedo, ya son grandes, lo que tú quieras. O es que mis hijos, o viceversa, están muy chiquitos, ¿cómo van a entender? Lo que tú quieras. Moisés tuvo que aplicar 5 cosas en su vida para que pudiera tener éxito en aquello que iba a estar liderando. Y tú y yo somos líderes de aquellos que están debajo de nosotros. Y esa es nuestra principal función, si tú quieres, o nuestro principal grupo es tu casa. Sí, las cosas de Yahweh, pero sin abandonar tu familia. Las 2 cosas. Y lo vas a ver la siguiente semana. Y primeramente de una mujer que no tenía los principios y los fundamentos establecidos por Yahweh. La mujer de Moisés. Que le dijo, y con esto voy a dejar, que le dijo: Moisés, no te olvides que tienes un ministerio, sí, pero primero está tu casa. Son cosas que tú y yo podemos aprender en nuestras vidas, de cómo poder sacar nuestra casa adelante, nuestra familia. Amén. Vamos a dar gracias ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, te damos en esta vida, en esta tarde, por la vida, Padre. Yo te doy gracias por la vida de cada uno de tus hijos, Padre, que has traído en este lugar y en esta hora. Guárdales, Padre, bendíceles y guárdales en el hueco de tu mano. Padre, haznos, Padre, entender tus principios, tus estatutos para nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, a poder aplicar tu palabra en nuestras vidas en todo tiempo. Que podamos, Padre, dar la imagen y la semejanza tuya, el reflejo, Padre, de Yeshua a través de nosotros. Que Yeshua, Padre, pueda ser exaltado y levantado en nuestras vidas conforme vivimos esta palabra.
Porque si guardamos, Padre, esta palabra, tu palabra, Padre, ciertamente daremos y reflejaremos al Mesías que vive a través de nosotros. Gracias, Padre Yahweh, te damos en esta hora. Bendícenos y guárdanos, Padre, en el hueco de tu mano. Y así con tus manos extendidas, Yabarejeja, Yahweh Beisbereja, Yaer Yahweh Panabeleja, Bijoneja, Yisad Yahweh Panabeleja, Beyasen Leja, Shalom, Beshen, Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y te proteja. Que Yahweh incline su rostro a ti y ponga en ti Shalom. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Y todos decimos amén y amén.